bienvenidos a esta clase número 6, a la lección número 6 de este curso que estamos llevando, que se llama Eres fuerza en mi debilidad. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuál es nuestra actitud ante los desafíos de la vida o los desafíos ministeriales, que bueno, también son muy importantes, ¿verdad? Cuando Dios pone una obra delante de nosotros, pues ¿cuál es la actitud que tenemos para enfrentar esa obra? Y vamos a dar inicio a nuestra clase poniendo este tiempo en las manos de Dios, por lo cual le voy a pedir a mi hermanita Nidian que nos haga favor de llevarnos en oración. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este precioso momento, Dios amado, donde nos disponemos, Señor, en el transcurso de estas horas, Señor, poder estar en tu presencia, Señor, por medio de esta actividad de estudio, Padre, donde queremos, Señor, que tú seas, Señor, dándonos sabiduría y conocimiento de tu santa palabra. Queremos poner en este momento, Señor, todo tropiezo, toda artimaña del enemigo que quiera entorpecer, oh Dios amado, esta transmisión, Padre amado, y que seas tú, Señor Dios amado, poniendo, Dios, todo en orden, Padre eterno. Te pido por mi hermana que tú la llenes de tu sabiduría y para que pueda, oh Dios de la gloria, en esta noche darnos a conocer cada una, Señor, de las grandes bendiciones sobre tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están, Señor, en la transmisión y a aquellos que no pueden, oh Dios, dale, Señor, el momento para que ellos puedan, Señor, ver la clase por YouTube, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermana, muy amable. Pues vamos a ver la presentación de nuestra clase, que es la lección 6, como dijimos, y se llama Conociendo nuestra actitud ante los desafíos. Esta es la presentación de nuestra clase y vamos a ver el objetivo de nuestra lección del día de hoy. El objetivo es aprender que cuando Dios nos da una orden, Él ya tiene toda la provisión necesaria para nosotros, para que podamos salir en victoria de cualquier batalla. Entonces, vean lo que vamos a aprender el día de hoy. Y fíjense, hermanos, la siguiente, por favor. La clase pasada vimos cuando Dios llamó a Gedeón y a liberar al pueblo, ¿verdad? Y vimos que le dio indicaciones muy precisas para poder rescatar al pueblo de esa opresión tan terrible que estaban viviendo por parte del ejército madianita. Platicábamos que el ejército madianita era un ejército muy fuerte que ocupaba animales y que ocupaba caballos herrados, caballos hechos de metal, y que pues ellos tenían mucho miedo de enfrentárseles por el número que eran, por las estrategias militares que tenían y por todos los recursos con los que contamos. Pero vimos también cómo Gedeón, siguiendo con absoluta obediencia a las indicaciones de Jehová, vimos cómo Dios le otorgó esa gran victoria que iba completamente en contra de cualquier entendimiento humano. Él salió en victoria en contra de ese ejército. Hermanos, la vida cristiana está llena de desafíos, pero de desafíos de mucho tipo, especialmente para aquellos que sirven en la obra del Señor. Y pues como vemos en este tiempo, desde cosas como el internet, los equipos que utilizamos, hasta cuando salimos a las comunidades, los recursos que requerimos para ir para allá, los recursos que ocupamos, las necesidades, ¿verdad? También de nosotros, el hecho de salir y poder, pues, atender o desatender a nuestras familias, porque a veces es así, nos vamos y pues tenemos que esperar, ¿verdad? Que alguien más nos ayude. Son muchísimos desafíos. Y tristemente, cuando se presentan estos desafíos, pues no todos los enfrentamos con la actitud correcta. Y hoy vamos a ver 3 formas de responder a Dios cuando Él nos da una encomienda.
en la cual debemos responder con fe y confianza. Fíjense, con fe y absoluta confianza en que Dios nos va a sustentar, que Él nos va a proveer de todo lo que necesitemos para completar esa encomienda. Y vamos a ver la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 dice, ¿alguna vez Dios te ha puesto alguna tarea en la que hayas tenido que confiar en su poder y no en tus propias habilidades? Y tenemos que decir cuál. ¿Alguien de ustedes quiere compartir alguna vez alguna tarea, alguna encomienda que Dios les haya puesto y que pues hayan tenido que confiar absolutamente y completamente en la provisión del Señor? ¿Alguien quiere compartir? Yo tengo una hermana, pero ya la había dicho. Lo que pasa es que dejemos mejor que tal vez algún hermano lo diga algo ahí, si no, entonces yo otra vez tal vez pues cuento la historia. A ver, ¿alguien que quiera compartir? Bueno, pues hermano, mire, comparta usted la suya y después les voy a compartir yo una, en lo que alguien se anima a compartir una. A ver, hermano, díganos. Bueno, fue cuando me dijeron los doctores de que me tenían que poner quimioterapia o radioterapia. Entonces, ya, y ahí definitivamente no podía hacer nada porque eran los médicos los que me estaban diciendo lo que me iban a hacer. Ya, habilidades, pues por más que tuviera, pues ahí no puede hacer uno nada porque ya ahí uno no es doctor ni es nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues ahí tiene que ajustarse uno a eso. ¿Y cómo se llama? No, oye, pues tuve fe en Dios, ¿verdad? Confié en el poder de Él y lo puse en manos de Dios. Bueno, para no pasar a la otra pregunta, porque si no respondo, entonces no voy a hablar mucho. Y entonces, así fue el asunto. Llegué a, ¿cómo se llama? A, a recibirla, pero Dios fue grande y Él me, ¿cómo se llama? No permitió pues que me pusieran quimioterapia. Y después de ahí las otras preguntas, ya de la respuesta de por qué sí, por qué no, y etcétera. Bueno, ahora yo voy a compartir la primera parte. Fíjense, hermanos, que una vez estábamos en un congreso 5E justamente en El Salvador. Sí, fue en El Salvador. Sí, fue en El Salvador. Entonces, pues el Congreso Internacional 5E cada año tiene un país que es el anfitrión. En ese tiempo, el Ministerio 5E no tenía una iglesia física fija aquí en México. Entonces, comentamos con el pastor Nelson y le dije, pastor, pues nos habíamos de animar nosotros y vamos a ver dónde conseguimos y así. Y nosotros la hacemos en México porque ya había tocado Costa Rica, ya había tocado El Salvador, ya había tocado Nicaragua y pues ahora ¿dónde? Entonces, pues me dijo el pastor Nelson, sí, vamos a hacerla. Y sí, lo vamos a hacer. Y vamos a orar. Y bueno, oramos y total que pues dijimos que sí. Entonces, pues llegó el momento de dónde se van a dar las conferencias, porque pues sin una iglesia, sin un inmueble físico donde hacerlo, pues dónde se harán las conferencias. Entonces, en ese tiempo mi hija estaba en un colegio que la directora es amiga mía y ella tiene un santo colegión tan más gigante y precioso, pero precioso. Ahorita ya tiene como 15 planteles, yo creo, porque tiene muchos, muchos. Pero en ese tiempo nada más tenía como 5. Entonces, pues yo dije, ay, pues yo le quiero decir, porque Dios puso eso en mi corazón que le dijera, ¿no? Y yo oraba, ay, Señor, tú muéstranos, pues, ¿dónde va a ser? Pero pues yo bien que sabía que yo tenía que ir a decirle, pero a mí me daba mucha pena irle a decir, oye, préstame tu escuela, pues, ¿con qué cara le pedía una cosa así? Era como mucho, ¿no? Y yo soy como penosa para andar así como que pidiendo alguna situación de ese tipo, pues no, yo con la vergüenza. Total que ya un día el Señor no me dejó en paz y pues dije, no, pues la voy a ir a buscar a ver qué me dice. Y ella nunca
ocasionalmente estaba en su escuela, pero para que la encontraras estaba súper dificilísimo. Entonces yo llegué con la intención de ir a ver si estaba y voy entrando y ella va saliendo y nos quedamos así de frente y yo, ay, hola amiguita, fíjate que ay, ¿cómo te digo, Miss? Pues verás, mira, ay, yo ya no hallaba ni dónde meterme, creo que ya estaba así a punto de comerme el rebozo yo sola de la vergüenza y dije, ay, no, pues ya dile, porque ni vas a poder dormir. Y me dice, ¿qué tienes, eh? Yo, ay, es que te quiero pedir un favor bien grande. Mira, verás, fíjate que hay un ministerio cristiano que se encarga de dar capacitación y enseñanza, pues de forma gratuita, y cada año tiene un congreso. Entonces, este año, pues nos toca a nosotros como país, pero no tenemos dónde hacerlo. ¿No me podrás prestar tu auditorio? Porque el auditorio, hermanos, grande y equipadísimo. Y me dice, pero ¿cómo qué necesitas? Y yo, pues un auditorio y un salón. Mira, ¿qué te parece? Te voy a dar un auditorio, te voy a dar otro salón. ¿Qué más ocupas? Y yo, pues un proyector y si tienes unas sillas. Ah, no, te doy el auditorio con las mesas, con las sillas. Te mando al ingeniero de sonido. Y pues fue de verdad, pues de muy, muy grande bendición. Y sí, me dijo que sí. Y ella estaba dando sus clases, la escuela estaba trabajando y en los auditorios estábamos nosotros, todos los que fuimos al Congreso 5E. Entonces, pues sí me dio Dios esa tarea y pues no era confiar en mis habilidades, sino más bien poner mi confianza en que Dios ya tenía, ya había trabajado en el corazón de la hermana, de la dueña de la escuela y nos la prestó. Vamos a ver la siguiente pregunta, por favor. ¿Alguien más quiere compartir algo o seguimos? Yo, hermana. A Buenas ver. noches. Buenas noches, hermanita Nerina. Yo les voy a compartir. Aquí en casa le compartíamos la palabra de Dios a gente nueva. Me refiero a católicos que entregan su vida a Cristo. Uh-huh. En ese tiempo teníamos ya, creo que como aproximadamente como unas 10 personitas que ya habían entregado su vida a Cristo. Entonces llegó un hermano y dijo, hermano, yo quiero que me regalen una Biblia. En ese tiempo nada más teníamos contadas, yo creo que teníamos como 5, un paquetito de que venían 5 Biblias. Los había comprado mi esposo. Y llegó este hermano y dijo, regalen. Y desafortunadamente se nos habían acabado las Biblias. Y llegó este hermano y dijo, yo quiero tener un libro así como el de ustedes, regalen una Biblia. Dijo. Y le dijo a mi esposo, ¿y qué crees, hermano? Se lo vamos a conseguir porque ahorita no tengo ninguno, pero se lo vamos a conseguir ya para la próxima, que el próximo domingo, sábado que venga, ya se lo damos. Y se fue contento el hermano, se lo agradecería. Ya después con otros hermanos que estaban, que ya eran cristianos y que nos apoyaban, pues ya mi esposo les compartió, dijo, ¿saben qué? Necesitamos Biblias y pues ya no tenemos. ¿Cómo hacemos? Este hermano me pidió una Biblia. ¿Cómo le hacemos? ¿Hacemos una cooperación? ¿O qué hacemos? ¿O alguien va a donar una Biblia? ¿Quién se ofrece? Y uno de los hermanos molestos dijo, ay, ¿yo por qué voy a comprar una Biblia? Dijo, que se la dé. ¿Yo por qué le voy a dar una Biblia? Y, o sea, nos aplastó así de feo la respuesta de aquel hermano, porque dije, entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de compartir la palabra. El propósito de esta célula es de compartir la palabra, de ganar almas para Dios, porque las almas son para Dios, no para nosotros. Es para exaltar el nombre de Dios. Y ya mi esposo ya no le dijo nada. Dijo, bueno, está bien. Pues ya muy tristes por falta de apoyo de aquellos hermanos, pues nos pusimos a orar. Le digo a mi esposo, pues ya Dios proveerá, Dios va a poner los medios, no hay que agüitarnos, al contrario, hay que seguir adelante. En esa semana llegó mi esposo y
creo que conoció llegó al taller un hermano que se dedicaba a vender Biblias. Entonces ya en plática ya comentó, no, yo vendo Biblias, dijo, bueno, pues le encargo un paquete. Y no habíamos vendido nada en esa semana. Llegó un cliente y se llevó una llanta. Y dice mi esposo, bueno, pues ya me dejó como 375, algo así, no sé muy bien la cantidad, de ganancia, me dijo. Y en eso viene llegando el hermano que le encargamos, las Biblias. Ya llegó y dijo, bueno, ¿cuánto es? Le dijo, aquí le traigo sus Biblias, hermano, que me encargó. Ah, sí, está bien. Dijo, ¿cuánto le debo, hermano? Pues créame que era exactamente la ganancia que había dejado el cliente. Era exactamente ni un peso más, ni un peso menos. Y dijo mi esposo, grande es Dios, grande es Dios, dijo, y hay que seguirte orando para que Dios, obre en esta célula. Ya la siguiente semana, hubo campaña por aquí en el pueblo, en el pueblo vecino, y dijeron mis hijos, ¿nos das permiso ir a la campaña? Dice, vamos a ir a la campaña aquí en la Concha. Digo, no, nada más, vamos y no tardamos. Le digo, pues váyanse, le digo. Y se fueron, y cuando llegaron, y pues mis hijos se habían dado cuenta de aquel, hermano que nos había negado la ayuda, y se pusieron tristes, y ellos dijeron, nosotros vamos a ir a la campaña, pues váyanse. Se fueron a la campaña, y me mandaron un video de donde estaban, y regresaron muy contentos, y llegaron con una caja, y le dice a su papá, y se lo entrega a su papá, mire papá, le trajimos esto, dijo. Y dijo que ya abrió la caja y eran varias Biblias. Eran varias Biblias, dijo, un hermano, el pastor que dio la predicación ahí en la campaña, como vimos que estaba regalando Biblias, nos acercamos y pedimos ayuda que nos podía llevar, a apoyar con unas Biblias, y nos los dio. Y se los traemos para que aquí tenemos Biblias para que empiece a trabajar, papá, le decía. Ahora. Y al siguiente día fueron otra vez a la campaña y volvieron a traer otra caja. Y pues dimos gracias a Dios por esas Biblias. Ya nos sobran ahí, creo que ya acabo de ver ahí en su oficina de mi esposo, le sobran creo que como 3 o 4 Biblias, que a todas las demás ya las regalamos. Y ahí es donde yo veo el gran amor de Dios, en que pues a veces en vez de esperar a la ayuda así a los que creemos que realmente nos van a apoyar, pues Dios utiliza a otras personas, y ahí vemos su grande amor y misericordia. Amén. Es Qué todo, bonito hermano. testimonio, Enedina. Fíjate que esto que nos platicaste como que engloba todo, ¿no? Porque al inicio de la prueba, como dice aquí, ¿cuál fue tu actitud al inicio de la prueba? Pues tú sí te tocó así, ¿no? Primero el enojo de decir, ay, qué barbaridad, pues como que no nos las quiere proporcionar, y luego la tristeza, bueno, pues a ver cómo le hacemos, y luego el gozo de ver que cuando Dios da hasta que sobreabunda. Qué bonito testimonio. Gracias, Enedina. Amén. Hermana Blanquita y después hermano Roberto. Sí, bueno, no sé si les había comentado. Hace tiempo me encontraron un tumorcito en un pulmón y pues no se sabía. Yo soy de Monterrey, pero vivo aquí en Torreón. Pues todo mundo, toda mi familia pensando lo peor porque no se sabía. Era un tumor pues bastante grande y me tenían que abrir el pulmón. Y la verdad se vino mi familia de Monterrey, mis papás, mi hermana y mi hijo, me acuerdo muy bien, ya casado. Me veía a mí yo muy tranquila porque se pensaba que podía ser maligno ese tumor. Entonces lo iban a tratar de sacarlo y hacer una biopsia en ese momento. Pero yo me sentía tranquila. Yo decía, bueno, pues si es cáncer, pues bueno, pues ya. Yo me sentía tranquila. Y me acuerdo que se enojó, estábamos en el hospital y estaba con su señora y estaba mi marido y empezó a llorar mi hijo,
mamá, que no nos quieres, decía, mira cómo estás, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no tienes miedo? ¿Que no te importa mi papá? ¿Que no te importa mi hermana? ¿Que no te importo yo? Y sí me hizo llorar en ese momento. Le digo, hijo, pues sí los quiero, pero no puedo. Ahora sí, no estoy nerviosa. Y total, me fui a la operación, bendito Dios. Salió, sí me lo quitaron, salió que era un tumor benigno, pero yo me sentía tranquila. O sea, en ese momento que yo debería de tener miedo porque era una incógnita, todavía no se sabía qué, yo no sé de dónde me salió, sí sé, porque Dios está con uno. Ahora sí, Jesús está con uno y fue el que me dio la fortaleza en ese momento, tanto para yo estar tranquila como para darle tranquilidad a mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mi hijo. Y ellos estaban hasta molestos conmigo, la misma familia, porque me veían tranquila. Entonces sí fue una situación media rara porque hubo hasta un roce familiar por el que yo estaba, en lugar de estar nerviosa, estaba en paz. Entonces sí fue un testimonio que Dios me puso a prueba y gracias, bendito Dios, que me dio la fortaleza y la confianza de salir adelante. Y para gloria de Dios, ¿viste cómo Dios te proveyó a ti de la paz que necesitabas para ser tú, pues el soporte, ¿verdad? En una situación tan complicada. Hermano Roberto, voy a apagar tantito la cámara para que fluya bien el video, pero sí escucho, hermano Roberto, por favor. Amén. Sí, bueno, no, ahora que está la hermana hablando, me acordé de algo muy bonito, inclusive Mary conoce esta familia. Es una familia de Pavas, donde vivía una señora, doña Dominga. Doña Dominga era una señora nicaragüense que alquilaba cuartitos y había un señor que se llamaba don Antonio, usted no se llama, don Antonio. Y este señor tenía ya como 3 meses casi aproximadamente de que no se levantaba de una cama y le dolía mucho la espalda. Entonces, esta señora, doña Dominga, bueno, habíamos orado por el papá y era que, bueno, Dios hizo un milagro y fue sano. Entonces ella le contó al señor pues lo que había pasado con el papá y este señor don Antonio tenía una fe, se dice, yo sé que cuando venga ese hermanito, tráigalo para que ore por mí. Yo sé que Dios me va a sanar y bueno, y cuando yo llegué, y me pasaron ahí donde el señor, donde don Antonio, y claro, pues sí, como todo, ¿verdad? Y ahí yo, mis habilidades no tenían nada que hacer, solo el poder de Dios, ¿verdad? Pero a veces como ciertas incertidumbres y todo, ¿verdad? Porque el señor dice, sí, hermanito, yo sé que yo me voy a levantar de aquí. Y le digo yo, hermanito, ¿cuánto tiene usted de estar en cama? Y me dice, 3 meses. Bueno, y todas esas cosas, ¿verdad? Es duro porque, bueno, ahí hay que confiar en Dios y solo en el poder de Él. Y así fue. Bueno, oré por Él y bueno, bendito sea el Señor, Dios hizo la obra, ¿verdad? Dios hizo la obra. Después le voy a contar lo demás en unas otras preguntas que hay, ¿verdad? Pero eso fue una gran bendición, porque por medio de Él muchas personas llegaron al Señor. Pues fíjese, hermano, qué testimonio, ¿verdad? Cómo ve uno cómo Dios obra en cada uno de nosotros de forma diferente y a la medida. Y bueno, eso es algo que como hijos de Dios debemos de agradecer su dulce mirada siempre sobre nosotros. Y vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué medio utilizó Dios para sustentar su obra? Pues... Bueno, si gusta, hermana, no sé, para terminar, si gusta, ya que concluyo. entonces... Bueno, con lo de la quimioterapia que me iban a poner, bueno, hubieron muchas dudas al principio, ¿verdad? La actitud mía fue negativa porque, ¿por qué quimioterapia si ese cáncer con quimioterapia no se trataba? Entonces, era ilógico, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo lo sustentó el señor? Que llegué a la sesión, y al final tenía que llegar, quisiera o no quisiera, que me pusieran quimioterapia. Y llegaron y me dijeron los médicos que habían hecho una revisión y que no tenían que ponerme nada, así, pero así, pues, entonces digo yo, gloria a Dios, entonces digo, esto fue Dios, la obra fue de Él, ¿verdad? Y con el señor que yo les cuento, que don Antonio, ¿verdad? Que tenía como 3 meses de no levantarse, pues lógico, la actitud mía al inicio, como todo ser humano, ¿verdad? Digo, 3 meses, ahí señor, bendito sea el Señor, ¿verdad? O sea, como que entran ahí, el enemigo quiere atacarlo no con nervios y de todo, por ahí, la obra la hace el Señor, no es uno, entonces uno no tiene por qué tener nervios, pero bueno, ahí, a veces como ser humano no le pasan todas esas cosas, y bueno, ahí, o sea, mi actitud fue pues
tuve fe porque ya había sanado, otro señor había sido sano y yo había orado, y no porque lloré, sino porque Dios hizo la obra. Entonces yo tenía esa fe, y el enfermo también tenía la fe. Y gracias a Dios, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que no sé por qué dije yo esto. Le digo, vea, le digo, Antonio, y nosotros llevábamos un bus y recogíamos gente ahí en Pavas, y bueno, Mary testigo de eso. Y esa vez llevamos una microbús porque no era mucha la gente que iba. Y no va a creer que yo le dije al Señor, le digo, en el nombre de Jesús, usted este jueves que viene va a ir a la iglesia y usted va a ir en ese bus. Y no sé cómo les dije yo, o sea, Dios me dio esa autoridad como para decir eso, ¿verdad? Claro. Y usted va a creer que no se nos llenó la microbús con ese milagro que Dios hizo en ese señor. Imagínese, como 15, mire usted cómo se llena, ahí se llenaba, Mary no me va a mentir, ahí se llenaba ese bus. Vea, ¿por qué? Porque ese señor tenía tiempo de no caminar, y Dios, lo que es del lindo de Dios, ¿verdad? Y por medio de eso muchas personas llegaron al Señor, y era como, y ya no teníamos una microbús, y no tuvimos que poner un bus, porque no nos cabía la gente, ¿sí? Entonces, de ahí que Dios sustentó su obra, porque lo que Él hizo fue un gran milagro para bien de todos. Amén. Y fíjese, hermano Roberto, cómo a veces uno quiere hacer las cosas y hacerlas uno, ¿verdad? Con sus fuerzas, pero ni aún las palabras que salieron de su boca, hermano, eran suyas, porque Dios las puso, porque Dios dijo, Dios sabía cuándo iba a sanar a ese señor y qué día de la semana lo iba a sanar. Y lo puso en su boca. Hasta eso, hermana. Sí. Y va, a mí soy franco y se me salen las lágrimas cuando cuento esto, Claro. porque vea, inclusive vea, que Dios me perdone, pero cuando yo lo vi que iba subiendo, digo yo, no, debe ser otro, no es él. Imagínense, por Dios, ni yo mismo lo creía, ¿verdad? Entonces, es que no, es increíble. Digo yo, Señor, vea, casi me desmayo de todo. Mira qué bendición, bendito sea Dios. Efectivamente, el Señor de verdad es tan grande y hace cosas maravillosas y sigue obrando milagros y maravillas y nos sigue dando victorias y las pone delante de nuestros ojos para que demos testimonio de que creemos en un Dios vivo, que es el mismo de ayer y que es el mismo ahora y va a ser el mismo por siempre. Bueno, en su pantalla tienen la imagen del Congreso 5E Internacional que les platicaba. Fíjense, hermanos, que nosotros, en el Congreso, a la mitad primero llegamos y damos unas conferencias, después de la conferencia viene un tiempo de café. Entonces tenía que haber café caliente y algo de almuerzo. Después otra serie de conferencias y viene el tiempo de comida, y pues la comida tenía que servirse caliente. Y casualmente este auditorio que nos prestó la MIST tenía en la parte de atrás una cocina completa, con gas, con estufa, con fregadero, con trastes, con cubiertos, con manteles, con vasos, bueno, todo. Y todo nos lo puso. Y cuando yo le dije, Miss, ¿me puedes prestar tu auditorio? Porque fíjate que vamos a tener este evento, es un ministerio cristiano. Ella me dijo, toda mi escuela y todo lo que tengo es de Dios. Y si Dios me lo pide, yo se lo doy. Fíjense, hermanos, la provisión de Dios, a qué magnitud, ¿verdad? Pone la estafeta bien alta porque Él es Dios, Él es el Rey y todo es de Él. Entonces, imagínense yo con tanto temor de irle a pedir la escuela a la MIS, la pena y no sé qué, y ella ya la tenía dispuesta porque Dios había puesto en su corazón esa disposición. Bueno, pues aquí está, para que vean, vinieron hermanos de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador, de Chiapas, hermanos que han sido perseguidos, que han sido así. ¿Tú eres cristiano? ¿Ya no crees en el santito local? Bueno, entonces te vas y los destierran. Entonces ellos han hecho comunidades cristianas, pues en el destierro. Hermanos de allá vinieron para acá para estar presentes en el Congreso. Como dice el hermano Roberto, Dios es muy, muy grande y no entendemos su grandeza. Bueno. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir o seguimos adelante? Bueno, entonces seguimos. Fíjense, hermanos, que vamos a ver que las debilidades que tenemos nosotros son el elemento primordial que nuestro Señor aprovecha para mostrarnos su gran poder y las grandes cosas que Él es capaz de hacer con un corazón dispuesto a servirle, con un corazón dispuesto a obedecerle. Ahora vamos a estudiar, según el libro de Jueces, 3 formas que tenemos para responder a los desafíos en la vida y en el ministerio. Vamos a ver nuestro primer segmento de la clase
y son siervos con temor al desafío. Vamos a leer Jueces 7:3. Si alguien nos hace favor de leerla, está en la pantalla. Jueces capítulo 7, versículo 3. Si alguien nos hace favor de leerlo, está en su pantalla. ¿Quién? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Muchas gracias. Gracias, Pati. Fíjense, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa, fíjense nada más, y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. 2/3 partes tenían miedo y entonces se fueron, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. Y dice así, según este versículo, ¿qué sentimientos embargaban el corazón de los guerreros? ¿Qué sentimiento tenían esos 22,000 que se fueron según esta porción escritural? Tenían miedo. Tenían Inseguridad. miedo, inseguridad. Falta de Vamos fe. a la siguiente. Falta de fe, exactamente. ¿En dónde crees que estaban enfocando su capacidad de triunfo? ¿Dónde tenían puestos sus ojos? ¿Por qué tenían tanto miedo, tanta inseguridad y falta de fe? Y el otro ejército que estaba muy armado y eran más que ellos, ¿no? Ajá. ¿En qué más? Que estaban armados, ¿era? En lo que veían sus ojos, ¿no? En sus propias fuerzas, en decir, híjole, pues si nosotros somos 30,000, que ellos son un montón y véalos cómo vienen armados hasta las muelas y nosotros qué vamos a hacer, pobrecitos de nosotros. Ellos tenían basada su confianza en sus propias fuerzas. Nuestra confianza o la falta de ella siempre se encuentra en relación a el sitio donde nosotros tenemos nuestro enfoque, es decir, el lugar donde nosotros ponemos nuestros ojos. Si nuestra mirada está puesta en el Dios eterno, en el Dios omnipotente, en el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, en nuestro creador y sustentador de todas las cosas, en nuestro Señor Jesucristo, estaremos confiados ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestras habilidades, ya no en lo que ven nuestros ojos, sino en el poder y la grandeza de nuestro Señor para proveernos de absolutamente todo lo que nosotros necesitemos. Por el contrario, si en lugar de alzar los ojos al cielo y enfocarnos en las fortalezas de Dios, solo nos miramos a nosotros mismos, a nuestras propias debilidades, lo único que vamos a ver es nuestras carencias para la batalla y lo único que lograremos será aumentar nuestro temor y engendrar espíritu de cobardía. La Biblia nos da tremendos ejemplos de personas que tuvieron temor. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Está en su pantalla. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. Sí, cierto. Ay, perdón. Versículo 11. Alguien que me haga favor de leer. Ahí está en la pantalla con letras grandotas. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Muchas gracias, hermana Nidia. Pues sí, efectivamente, ahí estaba ese filisteo gigantón diciendo, denme un hombre para que pelee conmigo.
Y pues los otros, pues ahí claramente la palabra de Dios nos está diciendo la radiografía de su corazón. ¿Qué está sintiendo desde lo más profundo? Fíjense, hermanos, Saúl e Israel se atemorizaron ante Goliat, pues su enfoque estaba en lo que veían sus ojos, en el tamaño de Goliat y en el ejército que lo acompañaba, en lugar de confiar en el Dios poderoso para derrotarlo. Sin embargo, sí hubo un hombre con un enfoque distinto. Lejos de ver sus propias limitaciones, que eran muchas, porque pues era pequeño, era flaquito, era muy joven, no era un hombre de guerra como los soldados que tenía Saúl, como esos guerreros experimentados, ¿verdad? Pero él puso sus ojos en el poder de Dios. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 45, versículo 47. No está en su pantalla. Primera de Samuel, capítulo 45, versículo 47. Hermana, ¿Sí? y es que ahí también vemos algo, que la gente también estaba por vista, porque con ese tamaño que tenía Goliat, imagínense, ¿verdad? A cualquiera Pues le daba sí. miedo. Por eso es que la palabra dice en 2 de Corintios, es 5, 6 y 7, capítulo 5, versículos 6 y 7, que no debemos de andar por vista, sino por fe. Amén. Claro que sí. Gracias, hermano. Muy bonita aportación. Gracias. A ver, alguien que me la lea. Primera de Samuel 45, 47. ¿O la leo yo? ¿Es 45? Es que no tiene 45, Rosy. ¿Cómo crees? No llega. No llegamos Bueno, nada más. Bueno, entonces mi lo voy a Biblia leer llega hasta el y ahorita- 31. Entonces, ¿sabes qué? No puse el capítulo, nada más puse los versículos 45 a 47, que son los que voy a leer. Bueno, los voy a leer para ustedes. Discúlpenme, una disculpa. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y 17. jabalina, 17. mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Israel, a quien tú has provocado. Yo creo que estas palabras, hermanos, que a continuación le dice David a Jehová, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Hermanos, a veces pensamos que acobardarnos ante los desafíos de la vida es algo normal y hasta entendible. Ay, gracias. Primera de Samuel 17, y le vamos a anotar, es 17, 45 al 47 el que leí. Bueno, ya que a veces pensamos que acobardarnos ante los desafíos de la vida es algo normal y a veces hasta entendible, pero vamos a ver de qué manera ve Dios que Él, habiéndonos dicho que va a estar con nosotros hasta el último día, hasta la eternidad, Él dándonos su Santo Espíritu en nosotros, ¿de qué manera ve que nosotros estemos atemorizados? Vamos a ver Apocalipsis 21:8. Si alguien me hace favor de leerlo, ahora sí va a aparecer en su pantalla. Apocalipsis 21:8. Amén. Lo A leo. ver, hermano, gracias. Sí, por favor. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas gracias. Según este versículo, ¿qué le espera a quienes tienen cobardía e incredulidad en su corazón?
¿Qué les espera? Aquí lo tenemos en pantalla. Al vencedor heredará todas las cosas, pero los cobardes e incrédulos, ¿qué les espera? La muerte segunda en el agua que arde con fuego y azufre. Así es. Entonces vemos como si Dios ya nos dotó de un espíritu de fortaleza y de valentía, no debemos de dudar ni un segundito cuando tengamos un desafío grande delante de nosotros, porque tenemos un Dios aún más grande que ese desafío. Y que ya tiene todo listo para que nosotros caminemos ese camino. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:7 para ver justamente el sustento. Aquí dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué manera Dios nos ha preparado para todos los desafíos? ¿Qué ha puesto en nosotros, según este versículo? Un espíritu de poder, amor, dominio propio. Amén, y de dominio propio. Y fíjense que a mí me llamó mucho la atención ahorita que estaba llenando mi material también yo, y estaba pensando, ¿ustedes como para qué creen que es el espíritu de dominio propio? Si estamos atravesando un momento de prueba o tenemos algo delante de nosotros que nos genere incertidumbre, ¿para qué creen que es? Para no pecar. Sí, para decir no, ¿verdad? Para no derrumbarnos. Blanquita, muy bien, sí. Efectivamente, debemos, eso que Dios te dio a ti, te fortaleció, Blanquita, al hermano Roberto también, a la hermanita que nos comentaba de esto de las Biblias, ella pudo haber sido iracunda y contestar cualquier cosa, sin embargo, Dios nos da este dominio propio para que nosotros actuemos conforme a la fe que profesamos, conforme al Espíritu que mora en nosotros. Qué grande es nuestro Señor que nos da todo, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 16:13. Dios espera que confiemos plenamente en su poder y principalmente cuando nos sentimos vulnerables y débiles y que actuemos conforme a eso. En 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente. Fíjense nada más, y esforzaos. Aquí vemos lo que el llamado que Dios nos está haciendo, ¿verdad? No derrumbarnos, sino a tener fortaleza. Vamos a revisar este versículo en la Nueva Traducción Viviente, a ver si lo tengo por ahí. Está aquí. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y vamos a contestar la número 8, que dice, haz un listado de las características que Dios te pide en tiempos de prueba, iniciando cada característica con la frase debo. A ver, pásame la anterior. Aquí. Bueno, sería, perdón. Sí, dígame, hermano, perdón. Sí, no, sería, bueno, aquí dice, bueno, debo estar alerta. Debo estar alerta, muy bien. Debo de estar firme en la fe. Amén. Debo de ser valiente y debo de ser fuerte también. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué piensa de todo lo que Dios nos está sugiriendo y nos está dando una indicación? Porque está en modo imperativo, es una orden de cómo debemos de estar ante la prueba. Pero lo bueno que ya estamos capacitados y ya estamos equipados de antemano para resistirla. Así de que cuando Dios le dijo a Gedeón, pues aunque veas 120,000, yo con 300 te voy a salvar, ya había puesto él todo esto en su corazón para que él completara su obra. Y así como lo hizo con él, lo va a hacer con nosotros siempre, siempre. Sea una aflicción personal, sea un tiempo de prueba personal, sea un tiempo de prueba ministerial, porque las pruebas del ministerio
son durísimas y de veras que calan. Pero no debemos de dar un paso atrás, hermanos, porque ya estamos capacitados y ya sabemos, ahora ya sabemos cómo Dios ve nuestra incredulidad y nuestra falta de fe, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos ya la segunda fase, acabamos de ver los siervos, ¿verdad? Que se atemorizan ante el desafío. Y ahora vamos a ver el punto número 2, que es siervos descuidados e irresponsables al presentar el desafío. De verdad que este título está, pero bien terrible. Pero por algo está, ¿verdad? Así es de que ahora vamos a ver Jueces, capítulo 7, versículos 4 al 6. Está en su pantalla, si alguien me hace favor de leerlo. Es Jueces, capítulo 7, versículos 4 al 6. Alguien que nos haga favor de leerlo. Pues lo leo. Sí, gracias, mi Pati, gracias. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿aún es mucho el pueblo? Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Muchas gracias, mi Pati. Seguramente tú te estás preguntando, al igual que yo, porque yo también me lo pregunté, ¿dónde está el descuido en la manera de beber el agua, no? ¿Por qué Dios desechó a los que bebieron directamente del agua, así como los perritos? La clave se encuentra en el hecho de arrodillarse. Los que lamieron se agacharon, tomaron un puñado, los que lo agarraron así y la bebieron, estaban listos para la batalla, mirando el horizonte mientras bebían de su mano. O sea, hubo dos grupos. Uno medio se inclinó, se semi-arrodilló, cogió el agua, pero veía, mientras la bebía, veía para todos lados, que por dónde me viene el enemigo, y estaban listos para que al momento de que se viera el ataque de frente, ellos respondieran y salieran a contrarrestar el ataque. Los demás que se habían puesto totalmente de rodillas para lamer directamente, pues esos tenían el rostro inclinado hacia el agua. Entonces estaban totalmente descuidados de cualquier eventualidad, de cualquier amenaza que tuviera el enemigo. Ellos estaban pues completamente dejados así, a la suerte. Esta actitud era muy irresponsable, pues no cuidaban ni de ellos mismos. O sea, eran poquitos y luego así, pues se arriesgaban ellos y presentaban un punto débil para el resto del ejército. Fíjense, hermanos, hace unos años estuve en una congregación donde las personas encargadas de dar la clase del grupo de mujeres solamente, y de veras, con mucho respeto para mis hermanitas, leían el versículo y procedían ahí a decir lo que les venía a la mente, así, decían el versículo y de ahí decían lo que les venía a la mente, y a eso les llamaban la enseñanza. Y cuando les dije, pues hermanas, como, ¿por qué lo hacen de esa manera? O sea, ¿por qué no se hace un estudio pues un poquito más profundo? Y ellas me dijeron, pues porque el Señor ya sabe, Él ya sabe que nosotros aquí pues lo hacemos así, y pues Él ya entiende, Él comprende, ¿verdad? Que así lo hacemos. Y lo siguieron haciendo, y pues yo seguía yendo. Entonces llegó un día en que hicieron un estudio que se llamó La Mente de Cristo. Y ellas ya tenían pues yo no sé de dónde sacaron ese librito, pero pues lo dieron así tal cual. Entonces hubo un apartado donde decía
que íbamos a ver, pues, las cosas negativas que tenía la mente de Cristo. Pues yo desde que llegué a la clase y me senté y dije, hoy vamos a ver las cosas negativas que tiene la mente de Cristo, yo dije, pues, caray, pues, ¿qué iban a decir? O sea, pues yo me quedé, ¿sabes? Y empezaron a decir que pues, ay, no, ni quiero decir, ¿no? Pero bueno, dijeron unas cosas que eso sí ya es herejía de plano, porque de verdad eran unas cosas muy textos sacados de su contexto, o sea, una cosa, pero fea, ¿eh? Entonces yo les dije, yo levanté mi mano, ¿no? Porque dije, ¿cómo así? Entonces les dije, oigan, hermanitas, pues definitivamente esto que estamos viendo, pues no. Yo quisiera saber en qué parte de la Biblia se da sustento a esto que dicen. Y me dijeron, pues aquí, mire, hermana, que aquí dice que el Señor Jesús, vamos a decir, que tuvo ira y que era iracundo. Le dije, no, es que esa es una ira santa, porque le dio el celo de la santidad de la casa de Dios. O sea, eso no quiere decir que él sea iracundo. O sea, esto es un error. Y ellas me dijeron, ay, hermanita, pues mire, usted relájese. Lo que pasa es que algo malo tenía que tener, si no, pues qué aburrido, ¿no? Esa fue la respuesta literal que me dieron. Y pues yo me sorprendí, me quedé, pero sí. De este tipo de siervos, pues lamentablemente hay muchos. Y el Señor toma acción con ellos tal y como lo hizo con los hombres arrodillados. Tarde o temprano esos siervos que son descuidados, son desechados. Pues bueno, yo les comento esto, ¿verdad? Con todo respeto. Pero pues sí, son vivencias que uno va teniendo, ¿verdad? Al estar en el andar con el Señor. Vi una manita levantada. El hermano Roberto, por favor. Sí, no, una hermana que estaba viendo eso, qué curioso, ¿verdad? Porque sí, esos hermanos que la vieron el agua, ¿verdad? Nunca se hincaron, sí, porque esos que se hincaron estaban como cansados, ¿verdad? Digo yo, como que Sí. estaban agotados. En cambio, los otros, como dice usted, estaban tomando el agua, pero estaban viendo para todo lado. Entonces, eran 300 los que lamieron el agua, ¿verdad? Y con esos fue los que Dios contó, ¿verdad? Fueron los que Dios utilizó por la actitud que tenían en su corazón de ser también dispuestos, ¿verdad? De estar preparados. Estaban atentos, correcto, sí. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? Bueno, pues seguimos. Vamos a ver cómo Dios ve esta actitud. En Jeremías capítulo 48, versículo 10, si alguien nos hace favor de leerlo. Jeremías capítulo 48, versículo 10, está en su pantalla. Ay, voy a creer, bueno, lo voy a leer yo. Dice, maldito... Amén. A ver, gracias, hermano. Ay, gracias, hermano Simón. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Muchas gracias, hermano. Según este versículo, ¿cuál es la consecuencia de ser indolente en la obra de Dios? Hermana, yo considero que tal vez ser negligente o descuidado de la actividad espiritual y desobediente a los estatutos de Dios, ¿verdad? Que eso es indolente. Más o menos. Pero aquí dice una palabra bien fuerte, dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Dice que tendrá maldición en lugar de bendición. El que no se preocupe por la obra de Dios. Fíjense, hermano, se conoce como indolente a la persona que posee un carácter poco sensible. La palabra que está ahí como indolente es poco sensible. Y como usted lo dijo, que se caracteriza por su negligencia, por su falta de aplicación en el cumplimiento de sus obligaciones. La indolencia es parte del carácter irresponsable del ser humano. En este tiempo convirtiéndose en engañador, orgulloso, rebelde, y la palabra más fuerte que yo vi en la definición fue holgazán. Eso es como, hermana, eso es como la gente que no le suma ni le resta, le da igual.
O sea, personas perezosas, flojas, que no les interesa nada. O sea, venga lo que venga, pues, da lo mismo. Pero que están trabajando en un ministerio. Sí, Entonces, ahí es donde viene la maldición, ¿verdad? ¿sí? Entonces, debemos ser responsables al tomar el ejercicio de nuestro ministerio. No saben, hermanos, yo cómo me sorprendí, pues me pegó duro en mi corazón estar yo haciendo este estudio. Yo dije, ay, Señor, de verdad, cuánta es tu misericordia y de qué manera nos ayudas y nos das carga en nuestro corazón para no faltarte así, porque sí, uno lo lee, hermano, y siente que qué barbaridad. Esta actitud no es lo que nuestro Señor pide de nosotros. Por el contrario, su deseo es que sigamos creciendo espiritualmente. Vamos a 2 de Pedro. ¿Podría interrumpir tantito? Sí, Yo dime, me cayó una pedradota con eso, porque simplemente nosotros como alumnos estamos y no participamos. Pide, maestra, que se lea y no abrimos el micrófono para leer. Pide alguna cooperación y ahí está. Estamos solitos, nosotros nos está juzgando hoy Dios con ese versículo. Hoy nos cayó a todos los que estamos los 17. A mí me cayó una pedradota, a lo mejor a otros más chiquita, pero fue para todos, para los 17. Gloria a Dios. Gracias, Blanquita. Mira, yo pienso que a veces nos da penita hablar, pero yo me siento bien agradecida con Dios por los hermanos que participan, que agregan a la clase, suman mucho, porque los que les da penita y se quedan calladitos, también se nutren de los testimonios de los que se animan a hablar. Entonces, qué bonito es que entre todos hacemos una clase, entre todos la damos, y eso es muy bonito, porque para eso Dios pone su mesa, para que todos comamos, ¿verdad? Gracias, Blanquita hermosa. Bueno, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Está en su pantalla. Si alguien me hace favor de leer. Alguien que nos haga favor. Amén. Dice, Gracias. vosotros también poniendo toda diligencia de esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Muchas gracias, hermana Nidina. Gracias. Bueno, fíjense, vamos a llenar, según este versículo, la siguiente pregunta. Dice, según este versículo, haz una lista de las características que nos pide Dios. Antes de cada cualidad, agrega la palabra debo y aplícala a ti mismo. Vamos a volverlo a poner. Y si alguien nos quiere compartir su respuesta. Debemos de colocar primeramente, como dice la palabra, ser diligente. Amén, hermano Simón, muy bien. Añadiendo fe y virtud. Amén. Y a la virtud, conocimiento. Así es. ¿Cuál conocimiento? El que conocemos de la palabra. Amén. Muy bien, hermano. ¿Qué más? El dominio propio. Tenemos que sujetarnos a esa palabra. O sea, no, como dice la palabra, o sea, Dios nos da un espíritu de poder y de dominio propio, de amor, no de cobardía. Así es. ¿Y al dominio propio? Luego uno de los frutos, uno de los maravillosos frutos del Espíritu Santo, Amén. la paciencia. Y la paciencia, como lo dice primero, creo que lo dice
La paciencia, lo dice, creo que Santiago, la paciencia produce prueba en la fe. Así es. Y luego la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, lo que debe de haber, la armonía que debe de haber entre los hermanos de la fe. Muchas veces, a veces llegamos a la congregación y ni siquiera nos damos las manos cuando la palabra dice que tenemos que saludarnos con un ósculo santo. Hasta eso lo hemos perdido. Así es, hermano Simón. Miramos a las personas de arriba abajo y a veces nos cuesta y decimos que amamos a Dios. Si dice la palabra que si tú no amas a tu hermano, que lo ves todos los días, ¿cómo dice que amas a Dios si no lo ves nunca? Claro que sí. Bueno, ahí está entonces el amor, la fraternidad, el amor que es el amor ágape, el amor que viene de Dios, el que no coloca condición, que no se irrita, que no pide nada. Así es, hermano Simón. Fíjese que me gusta mucho lo que usted está comentando, porque ciertamente todo lo que ha dicho, hermano, y de verdad le agradezco esta aportación tan bonita, es verdad. O sea, llegamos a las congregaciones y pues con los 5 que nos hablamos, ¿verdad? Y los demás por allá. Es bien duro llegar a una congregación así, porque pues sin amor, ¿cómo? ¿Verdad? Sin amor, ¿cómo? Muchas gracias, hermano. Pues dice aquí, como vemos, teniendo todo esto, no podemos estar ociosos, ¿verdad? Vamos a tener deseo de servir al Señor a través del servicio a nuestros hermanos. No vamos a poder estar ciegos ante las tristezas, las necesidades, ya sean económicas, físicas, de cariño, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Y entonces llevaremos mucho fruto. Bueno, pues hoy sí, como dijo la hermana Blanquita, el Señor nos está hablando fuertemente. Vamos a la última parte de nuestro estudio, que es otro tipo de siervo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los siervos que enfrentan los desafíos con fe. Aquí tenemos esta imagen que habíamos estado viendo hace un momentito, ¿verdad? De David y Goliat, ahí con su piedra en medio de los dos hombres. Vamos a ver Jueces, capítulo 7, versículo 7, la primera parte. Dice, con estos 300 hombres que lamieron del agua, los salvaré. Hasta este punto, los 300 hombres desconocían la estrategia por medio de la cual Dios les entregaría al gran ejército madianita, que lo superaba 450-1. Cada uno de esos 300 tenía otros 450 en contra. Sin embargo, el ejército de los madianitas era de 135,000 contra 300. Sin embargo, estos hombres valientes tenían fe en su corazón y confiaban en Dios. Existen muchos ejemplos de hombres que han hecho grandes cosas con fe, y para recordar unos ejemplos vamos a Hebreos, capítulo 11, versículos 7 al 12. Si alguien me hace favor de leerlo, está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 7 al 12. ¿Cómo le llaman a este Hebreos 11? La galería de la fe, ¿no? Vamos a ver. Hebreos 11, capítulo 7 al 12. Ya estamos por terminar. ¿Lo leo? Sí, Pati, gracias. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El 12 también, ¿no, Pati, por fin? Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gracias, mi Pati. Hermanos, como vimos, cuando nos enfrentamos a grandes retos, a situaciones difíciles de prueba, podemos observar 3 grupos de personas. El primer grupo está los que se atemorizan por lo grande del desafío. El segundo, los que se comportan de manera indolente y por ello son excluidos de los planes de Dios. Y finalmente, los que enfrentan con fe los desafíos y alcanzan grandes promesas. Pero la pregunta es, ¿y tú en qué grupo te encuentras? Es una pregunta en la cual debemos de reflexionar y pedirle a Dios que nos fortalezca para salir adelante de todos estos retos, ¿verdad? ¿Alguien que desee comentar algo antes de terminar nuestra clase? Yo, Rosy. Pati, gracias. Pues yo creo que cuando se nos viene un desafío, pues realmente en todo nos entra el temor, ¿no? O sea, cuando llega alguna prueba, pues normalmente como que eso, ¿no? Nos da miedo, ¿no? Entonces yo aquí como veo, pues yo creo que sería como que un proceso, estos 3 grupos los que nos estás poniendo, y uno sería pues que primero entra el temor, ¿no? Y otro pues a veces nos queremos como desentender, como dice aquí, ¿no? Un poquito desentendernos, pero cuando pues Dios nos va mostrando su camino, Él tiene sus planes, y pues nos hace enfrentar los desafíos, ¿no? Con fe, y ahora sí, como dijeron por ahí, pues tenemos que entrarle, ¿no? Y principalmente tener fe para, como vemos aquí, pues para alcanzar sus promesas. Muchas gracias, Pati. Y fíjate, qué bonito es cuando nos reunimos y compartimos todos los tiempos difíciles que hemos pasado, diferentes personas, diferentes tiempos, diferentes países, ¿verdad? Y vamos viendo cómo Dios actúa en tantas maneras, pues nos llena de más fuerza, de más fe, y entonces vamos creciendo. Qué bonita es que nos reunamos para compartir estas tiempos de estudio de la palabra, donde salimos, pero sí, bien fortalecidos, ¿verdad? Gracias, mi Pati. ¿Alguien que desee participar? Si no, ya para orar y despedir nuestra clase. Ah, Mary, hermanita hermosa, dime. Bueno, yo estaba ahora sacando las conclusiones de todo lo que estamos viendo. A ver, gracias, qué Y bueno. según mis conclusiones, nuestras actitudes son el resultado de nuestras circunstancias diarias. Y pueden bendecir o desagradar al Señor. Así es. De acuerdo a nuestra disposición, ¿verdad? Como dice Santiago 3:10, que de la misma boca proceden bendición y maldición, pero esto no debe ser así. También debemos tener en cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y las circunstancias que encontramos diariamente son para perfeccionarnos. Así es. Dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dios quiere producir en nosotros el carácter de Cristo, que nos librará del doble ánimo. Entonces pienso que... Qué bonitas conclusiones. Sí, y esto que Dios te está regalando a ti, que nos lo estás compartiendo, como que pues nos hace ver, ¿verdad? Que cuando Dios nos hace andar por un camino es porque ya Él lo tiene allanado para nosotros. Y va a estar junto con nosotros y nos va a estar fortaleciendo en todo momento. Y es el momento en el que nosotros debemos de estar aún más sujetos a Él y aún más en intimidad con Él para estar más fuertes. Amén. ¿Alguien más que nos desee compartir algo? ¿No?
Bueno, pues no me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí. Qué gustito tan grande que estemos todos reunidos. Y la próxima semana vamos a ver nuestra penúltima clase. ¿Verdad que va bien rápido? O sea, yo siento que acabo de empezar lección número 7, así es de que acá los voy a estar esperando si Dios nos presta vida. Vamos a orar para despedir la clase. Si nos hace favor de despedirnos en oración, la hermanita Mary, que ahorita nos dio tan bonitas conclusiones. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por tu palabra, gracias por los desafíos que se nos presentan en nuestra vida cristiana. Sabemos y confiamos en que tú provees y confiamos y creemos en tus promesas. Gracias, Señor, por esta capacitación que recibimos a través de la hermana Rosy, porque es de gran motivación para nuestro crecimiento espiritual. Bendecimos en el nombre de Jesús a cada nación aquí representada y establece, Señor, tu reino en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.